Tenemos que hacer es el resumen de la memoria de Manos Unidas del año 2021. Hablar de Manos Unidas para nosotros además siempre ha sido un placer, es tanto como saludar a Clara Pardo, que es su presidenta en funciones. Luego explicaremos por qué lo de en funciones. Clara, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, antes de charlar contigo vamos a repasar algunos de los números, de los datos, de la mucha ayuda que hay detrás de esas cifras que se recogen en la memoria de Manos Unidas de 2021. Inma. Casi 51 millones de euros. Eso es lo que Manos Unidas consiguió recaudar para hacer frente a las desigualdades agravadas todavía más por la pandemia el año pasado. Aquí lo tenemos. Hay que especificar que eso es un 20,6% más respecto a 2020 en un año que ha sido bastante difícil. Le preguntaremos a Clara. Por cierto, que de todos estos ingresos la gran mayoría provienen del sector privado, un 86,3%, es decir, socios y colaboradores, empresas, colegios, parroquias, frente a ese 13,7% del sector público. Se mantiene esa cantidad de ingresos en torno a los 7 millones aproximadamente. Y la pregunta: ¿para qué ha servido todo este dinero? ¿Para qué se ha utilizado? Pues aquí lo tenemos. Con un total de inversión de en torno a los 34 millones de euros, Manos Unidas ha conseguido aprobar 474 proyectos de desarrollo en 51 países. Y ojo a este dato, porque con todos esos proyectos Manos Unidas ha contribuido de alguna forma a cambiar y a mejorar la vida ni más ni menos que de 1,5 millones de personas. Bueno, esos son los datos. Me llamaba mucho la atención escucharte, Clara, en la presentación de esa memoria, decir que el 2021 había sido, ojo, el año más difícil para la historia de Manos Unidas. Bueno, y mira que tiene historia Manos Unidas. 63 años de historia ya. Pues el más difícil o uno de los más difíciles, porque el 2020 yo creo que todos lo dábamos como por un año difícil, se paró el mundo, pero luego empezamos poco a poco a ponernos en marcha y pensábamos que el 21 iba a ser un año de ya normalidad. Y es mentira, no lo fue, porque seguimos confinados, seguimos que venía la siguiente variante, la Delta, la Omicron, seguíamos sufriendo y además, y para mí eso es lo más importante y por eso también era difícil, porque en el año 20 surgió esa solidaridad entre todos, que parecía que todos nos habíamos contagiado. Y de repente la gente empezó a mirar otra vez hacia adentro y a volver al egoísmo y a volver a sálvese quien pueda y la lucha de las vacunas y a ver quién se vacuna antes. Mientras en España estábamos creciendo, bueno, en todos los países del norte, en los países del sur no llegaban las vacunas. Entonces volvimos a ese egoísmo que hacía que no nos fijáramos en la tragedia de otros países donde quizá el COVID sanitariamente no afectaba tanto, pero que estaba creciendo el hambre y la pobreza de una manera terrible. Entonces, por eso fue un año tan difícil, porque aparentemente las cosas iban ya bien, pero no era verdad. Seguía siendo un año muy difícil, sin posibilidad de hacer actos en la calle, de llegar a nuestros socios, de hacer teatros, carreras solidarias, de acudir a los colegios para sensibilizar. Todo eso no podíamos. Un año muy difícil para todos. Fíjate lo que acaba de decir, que es durísimo. 2021 fue el año en el que más creció el hambre. Veníamos de unos años en los que muy poco a poco, sobre todo para la necesidad, pero se iba reduciendo el hambre en el mundo. Efectivamente. ¿Eso se trastocó en 2021? Se trastocó pues porque de entrada el hecho de que todo el mundo se tuviera que quedar en casa el año 20 o en el año 21, eso perjudicó las cosechas, perjudicó la posibilidad de un trabajo, el trabajo que es trabajo de pura subsistencia. Mucha gente depende, pues imagínate, del turismo en países más pobres, no había turismo, no había viajes. Entonces las cifras del hambre, como decías, habían ido decreciendo, gracias a Dios, los últimos años y volvieron a crecer. Estamos en 821 millones de personas que pasan hambre. 821 millones de caras, de rostros, de niños, personas, de personas. No es una cifra pura y dura, es una cifra terrible todo lo que hay detrás y encima creciendo. Y eso es horrible. Lo que sorprende, la verdad, es que se haya conseguido un 21%, casi un 21% más que un año anterior, cuando además en 2021 se empezaba a salir de la pandemia y los bolsillos se comenzaban a resentir, además. Sí, yo quiero siempre agradecer y destacar la enorme generosidad y solidaridad de nuestros socios, de nuestros donantes, de ese 86% que mencionabas ahora de actividades, que es impresionante, pues porque se dan cuenta que aunque las cosas en España puedan no estar muy bien, pero fuera de nuestras fronteras, más allá de nuestras fronteras, la gente lo está pasando francamente mal. Es que se mueren de hambre, es que no tienen acceso a medicación, no tienen acceso a las vacunas que decía. Encima, pues a través de pues, el cambio climático,
climático, que el calor que estamos pasando estos días, cada vez hay menos lluvias, sequías, hambrunas terribles que está habiendo. Eso además provoca desplazamientos mayores, con lo cual también más problema de refugiados, más necesidad de emergencias, pues tanto de guerras, de desplazamientos pues por hambre. Entonces, eso es muy complicado y eso crece, pero la gente hace conciencia de ello. Entonces, nuestro lema del año pasado, que lo mencionábamos antes, el contagia solidaridad para acabar con el hambre. ¿Qué palabra era la más mencionada del año pasado? Contagia. Contagiado. Hay cosas buenas de contagiarse, solidaridad. Y entonces, es importante. Y yo creo que los españoles, que somos generosos, que somos solidarios, pues contagiarnos de eso fue muy importante. Y gracias a eso, pues han crecido nuestras cifras de ingresos. Son muy acertados siempre los lemas, los eslogan de las campañas de Manos Unidas. Bueno, decíamos, estamos centrándonos en la memoria de 2021, pero también apuntábamos, presidenta en funciones, porque Clara, después de 6 años de trabajo durísimo, va a dejar, creo que en unos días, la presidencia de Manos Unidas. Así que tenemos que ampliar un poco más, Clara, el foco. Nos tienes que responder a una pregunta muy difícil. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha ilusionado de esos 6 años trabajando al frente de Manos Unidas y cuál ha sido el más difícil que al final ha salido adelante? Pues yo creo que quizá el más difícil, y volvemos al COVID, fue esos momentos de crisis absoluta de decir que va a ser de nosotros mañana, que no tenemos posibilidad de hacer actividades, no vamos a poder tener ingresos y desgraciadamente somos necesarios o más necesarios todavía. ¿Cómo vamos a abandonar esos beneficiarios, ese 1,5 millones de beneficiarios sin posibilidad de acudir a hacer actos, de acudir a hacer cosas? Fue un momento, bueno, yo recuerdo el mes de marzo y abril, el 20, todos confinados en casa. Bueno, la imaginación al poder, reinventándonos. Y nos fue muy bien, y fuimos capaces de en el mes de mayo lanzar una campaña de emergencia del COVID en la India y la gente respondió maravillosamente. Entonces, de repente ver que todos juntos trabajábamos, todos juntos, esas manos unidas, pues también nosotros unidos desde dentro, trabajando por luchar para que la gente por la que nosotros trabajamos no lo pasara infinitamente peor que lo estaban pasando, quizás ha sido los momentos más difíciles pero también más gratificantes de estos años. ¿Y con qué me quedo? Pues no sé, con cualquiera de los miles de viajes, bueno, miles no, pero de muchos viajes que he hecho visitando proyectos donde ves que gracias a la ayuda que desde aquí mandamos, que pensamos que es poca, cómo cambia la vida de la gente, cómo haciendo pues esas fotos que hay ahí de un pozo, cómo cambia la vida de una población, que al final pueden no tener que andar 2 horas para llegar al río, coger agua para lavar, para tener agua potable, cómo una escuela le cambia la vida y las posibilidades de futuro a los niños. O sea, ver la imagen de nuestros beneficiarios, bueno, es lo más gratificante. Dices, qué suerte tengo de poder trabajar y poder hacer esto. Hablabas de los beneficiarios, hablabas del futuro. Yo quería dar una cifra que sale en esa memoria que me ha llamado mucho la atención y es que esa generosidad vemos cómo se extiende también a las generaciones futuras y es que los ingresos recibidos por herencias y legados han aumentado respecto a 2020 un 140%, eso es muchísimo. Es impresionante y además fíjate que de esa cifra, entre un 40 y un 50% ni siquiera eran socios nuestros. O sea, es gente que quiere, dices, bueno, yo quiero dejar algo en el futuro, quiero ayudar, pues no he podido ayudar lo suficiente durante mi vida, pues dejar algo para el futuro. Entonces, es tan bonito que te dejen pues cualquier cosa, un legado más grande, más pequeño, más intermedio, y con eso sepan que se va a hacer ese pozo, que se va a hacer ese proyecto de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria. Es tan bonito, yo creo que además demuestra la confianza que la sociedad española tiene en Manos Unidas. Claro, eso te iba a decir. Yo creo que eso, detrás de esa cifra lo que está es la confianza, que la sociedad española, en este caso, sabe perfectamente lo que apuntabas también antes, que a lo mejor 10 euros, 20 euros, aquí para nosotros no es... ¿Son 2 cafés? Son 2 cafés, allí tiene una rentabilidad extraordinaria en esos países y que además llegan los 20 euros hasta efectivamente, efectivamente, es que el 90% prácticamente de lo que nosotros recaudamos va destinado a nuestros fines. O sea, somos unos gastos de transformación, si fuera esto una empresa, bajísimo. Entonces eso da mucha tranquilidad. Dices, oye, yo sé que doy y está llegando a esos 474 proyectos, a más de 50 países, cambiando la vida de 1,5 millones de personas, pero también estoy ayudando a sensibilizar aquí en España a los jóvenes, a todos nosotros, que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Bueno, pues todo eso es muy importante. Bueno, Clara Pardo, que efectivamente decíamos es presidenta en funciones, lo va a ser hasta dentro de unos días de Manos Unidas. Sabes que hemos trabajado mucho juntos durante mucho tiempo y muy bien. Y nos encanta. Y esta sigue siendo tu casa, por supuesto. Muchísimas gracias. Me encanta venir aquí, me encanta estar con vosotros. Y además, sois unos voluntarios más de Manos Unidas, que esto también es muy importante. Podamos echar una mano, por supuesto. Gracias, Clara. Muchísimas gracias a vosotros.